Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, empezamos un nuevo vlog. Estamos a 4 semanas de la primera competición y hoy voy a enseñaros un poquito varias cosas. La primera es la compra de la semana y el meal prep de la semana, porque es fin de semana de nuevo y es cuando tengo más tiempo para hacer ese tipo de tareas. Entonces me he venido al Hanamasa, o comúnmente conocido simplemente como Hanamasa aquí en Japón, que es un supermercado que vende un poco al por mayor, digamos, pero en realidad puede comprar todo el mundo, no hace falta ningún tipo de tarjeta como en el Macro en España o algo así. Y tienen cosas en cantidades relativamente grandes, pero también a tamaño normal. O sea que vengo aquí a comprar normalmente porque me pilla relativamente cerca de casa. Bueno, vengo en bici porque así no tengo que cargar por la compra luego. Y tienen un poco de todo, sobre todo de las cosas que me hacen falta en preparación, a un precio bastante barato. Una siempre mirando por el ahorro. Y voy a comprar los básicos que consumo en el día a día, que al final no son tantas cosas. Son sota, caballo y rey, 10 ingredientes. Voy a comprar y os enseño un poco. Estas son las secciones prohibidas por las que paso rápidamente. Bueno, ya habéis visto que lo que he comprado es súper básico. Primero, verdura fresca. He comprado estos shiitake y estos que son shimeji. He comprado también pepino, que lo como todas las noches, como habéis visto. Y luego he comprado también verdura congelada, arroz y brócoli. También fruta congelada. Y luego, bueno, zumo de limón, que lo uso a veces como para alinear cosas y demás. Y luego como proteína solamente tengo pollo, que he comprado solomillos, que es lo que tiene menos grasa, porque aquí además la pechuga suele venir con piel y me da pereza quitarla. Y luego huevos, que solamente consumo ahora mismo las claras. Y la otra fuente de proteínas que tengo es pescado, que lo suelo comprar congelado pero online, en una tienda online, porque el que suelen tener aquí congelado es panga, que la odio porque se queda como súper babosa y súper blanda, y prefiero la tilapia y eso solo lo encuentro online en una tienda peruana, de hecho, y la compro ahí. Y bueno, también tengo obviamente proteína en polvo, whey, pero eso también lo compro online en alguna tienda de suplementación. Todo esto me ha costado 4.744 yenes, que serán unos 30 euros más o menos. Ahora luego lo pondré por ahí. Así que nada, voy a guardar todo esto en bolsas y me voy a casa para hacer el meal prep. Bueno, pues ya estoy en casa y lo primero que voy a hacer es cocinar el pollo, que siempre lo hago, bueno, siempre no, ahora en prepa porque es lo más fácil. Lo hago en la olla express eléctrica, lo dejo durante 20 minutos y se queda perfecto para deshilachar. Así que lo voy a meter aquí. Aquí que tengo la olla express. Y aquí lo pongo. Bueno, y no había comentado nada de tema carbohidratos, porque en el supermercado no he comprado nada, pero ahora mismo de carbohidratos básicamente lo que tengo es crema de arroz, que también la compro online, y tengo también arroz y avena, que los dos lo tenía ya de otras veces porque no lo consumo tanto, entonces tenía todavía. El arroz es arroz jazmín, que como veis lo compro a granel en las tiendas de mis indios, de algunos de mis agentes del trabajo. Así que voy a preparar esto también y así ya tengo dos cosas en marcha.
Viviendo en Japón, pues por supuesto todo el mundo tiene arrocera. Yo tengo esta súper chiquitita porque como vivo sola no necesito mucho más. Y menos ahora, porque de hecho en Japón las arroceras se compran por tazas, por go, que le llaman aquí. Entonces esta es de Sango, de 3 tazas. Y de hecho me hago una taza solamente que me dura prácticamente toda la semana ahora mismo. Una taza son unos 150-160 gramos de arroz en seco. Si se me acaba, pues me hago más, porque se tarda nada. O sea, de hecho, elijo la opción de cocinado rápido, que en 30 minutos está lista. Así que ya tengo el arroz y el pollo. Vamos ahora a por las verduras. Ya tengo por aquí el brócoli listo y tengo aquí las setas que las he mezclado y las he cortado como habéis visto. Ya están casi hechas, se hacen muy rápido. Tenemos ya listo por aquí el pollo, que veis que ha soltado un montón de líquido. Esto es caldo de pollo, pero en realidad lo voy a tirar, creo. No creo que me lo vaya a tomar en ningún momento, aunque tiene pocas calorías, casi nada. Y luego tengo aquí el arroz también ya terminado. Así que voy a desmenuzar el pollo y lo meto en un tupper y el arroz igual. Ya tenemos varias cositas por aquí y ahora nos queda hacer el pescadito. Tengo aquí el pescado, tengo una bolsa entera que he descongelado y no tiene nada de misterio, simplemente lo voy a hacer aquí en la sartén sin ni siquiera aceite porque no se pega nada en esta sartén. Y nada, vuelta y vuelta y al tupper. Bueno, pues todo listo por aquí. 5 preparaciones. Y nada, voy a ponerle las tapas a todo. Y listo. En realidad, con esto no sé si me dará para una semana entera. Puede que termine teniendo que hacer más pollo o más pescado. Pero bueno, por lo menos voy tirando para unos días. Y no tengo todas las comidas tampoco porque, por ejemplo, por la noche suelo cenar la ensalada de pepino que me habéis visto en otras veces. Y eso pues lo hago en el momento porque estoy aquí en casa. Y luego el desayuno y la comida preentreno también me las preparo el día anterior rápido porque, por ejemplo, el preentreno es crema de arroz y proteína, que lo mido en un momento y lo hago. Y luego el desayuno depende porque hay días que desayuno en casa, hay días que me lo llevo al trabajo. Y ahora mismo en el desayuno tengo en los días de entreno solamente claras con fruta y con verdura, que me lo preparo en casa o me hago un flan de claras y me lo llevo. Y los días de no entreno tengo avena, que tengo 30 gramos, es el único carbohidrato que tengo ese día en el desayuno. Y me suelo hacer un bizcocho de claras montadas con avena en polvo. Eso es todo. Ese es mi batch cooking de la semana o de parte de la semana. Y como veis no tiene nada de especial, pero esta es la clave para cumplir.
organizarse, preparar las cosas y tener el frigorífico listo para ir tirando de ahí y ya está. Hola de nuevo, ¿qué tal? Estoy, como veis, preparada para ir de nuevo a un onsen. Voy a ir a uno nuevo que nunca he ido, que está un poco lejos de casa, pero hoy tengo tiempo. Ayer hice casi todas las tareas que tenía que hacer y hoy es domingo, así que puedo permitirme un poco de relax. Y he decidido ir en tranvía. Porque en Tokio, a pesar de ser una ciudad con tantos medios de transporte y demás, solamente hay 2 líneas de tranvía y una está muy cerca de mi casa. Recorre un poco la parte del barrio de Arakawa y de Kitaku y no sé cuáles más, y llega hasta cerca del onsen donde voy, y en realidad tardo como casi 15 minutos más que si fuese en tren, pero he decidido romantizar un poco el día, irme en tranvía, que no sé por qué tiene como ese sentimiento especial de nostalgia y demás. Me voy a subir y cuando llegue voy a comer en algún parque o algo que haya por ahí cerca, porque ya se va haciendo tarde y es la hora de comer pronto. Pues he encontrado un parquecito la mar de chulo antes de entrar al onsen, muy animado porque hay un montón de niños jugando aquí en una fuente que hay. La verdad es que de las pocas veces que he visto algo así en Tokio, que haya un parque con una especie de estanque donde los niños se bañen, es una cosa rara, pero bueno, aquí están pasándoselo pipa. Y yo voy a comer. Tengo aquí bien de café para seguir sobreviviendo al día y bueno, pollo y verduras, que es mi siguiente comida. Ya los carbohidratos de hoy, como he entrenado por la mañana, pues me los he comido antes y después de entrenar. Voy pasando por un cementerio que supuestamente es famoso, este cementerio. Yo no he estado nunca, creo que se llama de Kanai o algo así, y todos estos árboles son cerezos. Entonces se supone que se pone muy bonito en la época de la floración del cerezo, la época del sakura. Quizás si vengo por esa época os lo enseñaré, a ver cómo está. Pero veis, las tumbas japonesas son así. El restaurante que se han montado aquí en el onsen, bastante estilo japonés, con esas mesitas así enterradas, como yo digo, y se ve el jardín y todo. Y bueno, se ve que es todo bastante nuevo y está bastante bien cuidado. Ahí tenemos a toda la peña sentada, descansando, pero creo que por estas escaleras de aquí se sube luego a una sala de descanso, luego iré. Y bueno, voy a entrar. Una vez que entre aquí, en la zona de mujeres, ya no se puede grabar más.
mayoría de estos complejos suele tener una zona donde te dan masajes, que hay que pagar aparte, y luego tienen zonas de descanso donde hay mangas y otros libros y revistas para leer. Y este en concreto tenía también una zona de working o de estudio para estar ahí con los portátiles y demás. Así que me puse un rato a editar este mismo vídeo. Bueno, pues ya he salido del 11. Perdonadme la cara que llevo de prepa porque me he quitado el maquillaje, obviamente como me he bañado y demás. Y tengo el pelo así como esponjoso y fluffy porque me lo he secado, pero no hay ni plancha ni nada. Y bueno, me ha parecido bastante bien, la verdad, me ha gustado mucho. Es mucho más oshare, como se dice aquí en Japón, que es una palabra como para más, con más clase, más pijo, ¿no? Que el que estuve el otro día, que no me gustó porque el otro estaba como muy antiguo, ¿no? Y había cosas que tenían moho, la madera estaba así como ya más vieja y demás. Y era el típico onsen de barrio con azulejos, con los banquitos de plástico. Para el que sepa, sabe a lo que me refiero, ¿no? Y este pues es un complejo así bastante nuevo. Y bueno, pues tenía de todo, bastantes bañeras. Bueno, no puedo enseñar nada porque no dejan grabar, pero bueno, voy a dejar algunas fotos por aquí que encuentre por internet para que veáis cómo era por dentro, aparte de lo que he podido grabar. Y nada, me he quedado muy relajada y ya voy caminando para volver a casa de nuevo. Creo que voy a terminar ya este vlog aquí. Solamente quiero dar una última actualización sobre cómo va la prepa. Como dije al principio del vídeo, pues estamos a 4 semanas. Esta última semana y media el peso ha ido bajando bastante. Apenas he tenido subidas porque normalmente el que se haya preparado, bueno, y el que haga dieta también, ¿no? Sabe que hay altibajos. Pero prácticamente todos los días he estado bajando 100, 200 gramos y hoy he bajado 500 de ayer a hoy. Y ya que lo venía a venir porque anoche tenía un hambre que me moría, de verdad. Además, el algoritmo me odia. Y estaba en Instagram y nada más que hacía salirme reels de comida gocha y tenía un hambre que casi que no podía quedarme dormida. Ya dije, mira, deja de pensar en comida, vete a dormir ya y ya mañana será otro día. De hecho, me he levantado también muy temprano, pensaba intentar dormir hasta que el cuerpo me pidiese, pero a las 6 y poco estaba despierta ya con hambre. Y eso, esta prepa está siendo diferente en ese sentido, ¿no? Porque solamente estoy con pasos, 15.000 pasos al día, que como ya he dicho, casi que los doy andando por la calle, porque caminando siempre a todos lados, como ahora mismo, o yendo al trabajo, o yendo a visitar a mis clientes, lo que sea, pues completo los pasos. Y ni siquiera estoy cansada, o sea, no tengo esa sensación, a ver, hay días que sí, ¿no? Que me canso, termino el día y estoy un poco ya reventada y tal, ¿no? Pero no es ese cansancio fuerte que he tenido en otras prepas. Sin embargo, lo que estoy sintiendo bastante esta prepa es hambre. Y creo que porque tuvimos que bajar las calorías bastante relativamente pronto y ya el déficit continuado durante mucho tiempo, pues es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, casi que prefiero pasar hambre que se quita bebiendo más café y metiendo más verdura y demás, que estar cansada, que al final no te deja ni entrenar bien ni nada. Así que en ese sentido por lo menos estoy pudiendo mantener bien los entrenamientos y tal, menos algún día así puntual que tengo malo porque llego muy cansada del trabajo, pero en general bien. Así que bueno, eso, no me puedo quejar. Y ya en el último check que le mandé a Mauro me dijo que la parte de delante ya estamos ok, todo ready. Solamente queda un pelín de la parte del femoral glúteo, de la bota, que bueno, yo creo que bajando otro medio kilo más ya estamos ahí. Así que falta nada. Ya las semanas que queden será un poco de crucero,
manteniendo la condición y ya iré contando más. Así que nada, voy a montarme en el tren ahora, que no quiero volver en tranvía porque tarda bastante más de lo que creía y tengo mucha hambre ya otra vez, así que voy a llegar a casa para comer, que ya no traigo más comidas. Me despido ya de este vlog, espero que os haya gustado y esperemos que el siguiente no tarde mucho más. Así que dejadme un comentario diciendo qué os ha parecido, si os gustaría venir a Japón a probar un onsen como el que he estado hoy. Y dejadme un like y no os olvidéis de seguir el canal si todavía no lo hacéis. Un beso, chao.